pacientes diagnosticados con esta enfermedad. En nuestro proceso contamos con la guía y apoyo de un asesor interno, el licenciado Julio César Benítez Bartolán, así como un asesor externo, el licenciado Eleazar Martínez. ¿Alguna vez te has sentido desorientado? ¿Has repetido información que previamente dijiste sin recordarlo? Ahora, ¿cómo crees que afrontaría un adulto con demencia este tipo de situaciones? Como planteamiento del problema, sabemos que en el mundo existe alrededor de 46.8 millones de personas que viven con la enfermedad de Alzheimer. Según los datos del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, en México hay aproximadamente 750.000 personas con este padecimiento. El paciente con Alzheimer sufre un deterioro progresivo de las neuronas, causando alteraciones conductuales como cambios en la personalidad, episodios depresivos, desinhibición, alucinaciones y agresividad. Estos síntomas perjudican al paciente y de la misma manera al entorno en donde se encuentra, debido a la necesidad de la supervisión y el cuidado diario que demanda el paciente. Estos cuidados que requiere el paciente están relacionados a factores económicos, ya que se consideran los tratamientos, hospitalización, estudios complementarios, centros de apoyo y requerimientos técnicos. No es un factor que se pueda prevenir, pues el diagnóstico de Alzheimer es detectado cuando el paciente ya manifiesta los síntomas de demencia, y en ciertos casos ya se presenta un deterioro progresivo de las neuronas. A partir de los cambios que sufrieron las poblaciones, determinados por factores socioeconómicos, culturales, científicos y tecnológicos, se ha visto un aumento en la expectativa de vida, pese a ser una buena noticia que los años de vida se prolongaron. Con ello, también se puso en manifiesto una problemática. Damaso, licenciada en Medicina, Psicología y Antropología, refiere que el aumento de la expectativa de vida mayor a 65 años ha traído consigo una elevada incidencia de las enfermedades degenerativas, que van desde el deterioro cognitivo leve a las demencias severas tipo Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer se ha considerado un trastorno de demencia, por lo tanto, es primordial especificar que la demencia se caracteriza por múltiples déficits cognitivos, incluyendo el deterioro de la memoria, que se debe a los efectos fisiológicos directos de una enfermedad médica. Alois Alzheimer, psiquiatra y anatomopatólogo alemán, reportó por primera vez en 1907 la enfermedad que más adelante llevaría su nombre, al documentar el caso de una mujer de 51 años, donde demostró la existencia de fibras anormales que coexistían en placas seniles, es decir, una degeneración neurofibrilar. El propósito de esta investigación es dar a conocer los daños y prejuicios que conlleva el Alzheimer, tanto para la persona que lo padece como para su entorno familiar. Ya que algunas personas no están al tanto de esta enfermedad, nos dimos a la tarea de dar a conocer y concientizar a partir de la propuesta de una pulsera que sirva de gran apoyo para las personas con el padecimiento, como para los familiares y personas que cuidan del paciente. Nuestro objetivo general es proponer un sistema de identificación estandarizado para todos los pacientes con Alzheimer y prevenir errores en su identificación o búsqueda en caso de ser necesario. Tenemos 3 objetivos específicos. Primero, sensibilizar a los ciudadanos, organismos privados e instituciones sobre la importancia del uso de una pulsera de identificación personalizada. Segundo, brindar un trato personalizado al usuario, así como su ubicación. Finalmente, minimizar errores de la atención clínica, desde los detonantes en el comportamiento del paciente, administración de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, diagnóstico, transfusiones, entre otros. Para dar inicio a nuestra investigación, nos planteamos las siguientes preguntas. ¿Cómo un civil puede identificar a un paciente con Alzheimer si no conoce sobre la enfermedad? Actualmente, ¿existe un protocolo cuando se extravía un paciente con Alzheimer? Si existe, ¿cuál es el protocolo? ¿Cuáles son los principales errores para poder identificar a un paciente con Alzheimer? Algunos de los principales problemas a los que nos enfrentamos son: la información que poseen el personal del ISSSTE e IMSS es ineficaz al momento de realizar una recepción de algún paciente con Alzheimer, debido a que no existe un protocolo para las etapas posteriores. El registro epidemiológico del número de pacientes con Alzheimer es nulo en el país, evitando conocer la cantidad de pacientes con esta demencia. Los centros públicos en los que los pacientes con Alzheimer pueden ser retenidos y monitoreados médicamente son inexistentes, debido a que el gobierno no promueve apoyos para las familias con integrantes que padecen esta enfermedad. La palabra demencia indica un debilitamiento progresivo más o menos global de las capacidades
capacidades intelectuales y afectivas. La demencia es caracterizada por un debilitamiento de la sensibilidad, la inteligencia y la voluntad, con coherencia de ideas, defecto de la espontaneidad intelectual y moral. El hombre que está en la demencia ha perdido la facultad de percibir espontáneamente los objetos, captar sus relaciones, comparar y preservar el recuerdo por completo. Existen tres tipos principales de demencia en función de la etiología. Demencias primarias. Radican en la pérdida de sinapsis y neuronas debido a alteraciones en el metabolismo neuronal, como pueden ser trastornos vasculares, lesiones traumáticas, alteraciones metabólicas o tóxicas. Demencias secundarias. El factor principal es la pérdida de neuronas, pero por causas externas del metabolismo neuronal. Demencias combinadas. Hay presencia combinada de lesiones de tipo de enfermedad de Alzheimer y lesiones vasculares, siendo precisamente la suma de los dos tipos de lesiones la que origina la demencia. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa caracterizada por la pérdida de memoria y, en su último caso, graves cambios de comportamiento y pérdida total de la capacidad de cuidar de uno mismo. Normalmente, el primer síntoma de la pérdida de la memoria a corto plazo, que va desde simples olvidos hacia una pérdida de la memoria a largo plazo, es la incapacidad de reconocer a las personas más cercanas. El inicio de la enfermedad o demencia leve se caracteriza por pequeños cambios de personalidad y olvidos frecuentes, existiendo una reducción progresiva de la capacidad para pensar, recordar, aprender y razonar, que con el paso del tiempo conduce a una incapacidad para crearse de sí mismo y tomar decisiones. Estas personas se caracterizan por un cambio sutil de humor, pérdida de interés y deterioro de la memoria. Las personas que presentan una demencia leve presentan las siguientes características: olvido de hechos cotidianos y recientes, evidente dificultad de concentración, déficits en la memoria de su historia personal, falta de orientación en el espacio, incapacidad de recordar caras familiares. Desde una perspectiva cognitiva, estos pacientes empiezan a tener desorientación temporal, sobre todo en el día de la semana y en la fecha. La capacidad para aprender y retener nueva información se afecta en la enfermedad. La personalidad comienza a cambiar y a menudo están deprimidos. La evolución del Alzheimer comienza en una fase leve. Las personas aún poseen una cierta autonomía, aunque con necesaria supervisión. Pueden ser capaces de trasladarse solas en transporte público, siempre que realizan recorridos rutinarios. Realizar pequeñas compras, tareas domésticas, no demasiadas complejas, de arreglarse correctamente, y no suelen tener problemas de movilidad o de incontinencia. En una fase posterior de la enfermedad, estas personas disminuyen sus facultades, necesitando cada vez más una mayor supervisión para la realización de las actividades cotidianas, siendo totalmente incapaces de llevar una vida independiente. Con el curso de la enfermedad, los pacientes se alteran emocionalmente hasta llegar a tener conductas violentas. Estos enfermos acaban por no reconocer caras familiares ni a ellos mismos. No son conscientes de acontecimientos y experiencias pasadas y sufren pérdida de las habilidades verbales hasta llegar a emitir solo gruñidos. En la siguiente fase tienen problemas de alimentación y pérdida de las habilidades motoras. En el caso de la memoria, este enfoque se asoció con teorías basadas en el desarrollo y utilización del ordenador electrónico, ofreciendo nuevos conceptos y un nuevo lenguaje, el del procesamiento de la información, apareciendo términos como el de retroalimentación, codificación y recuperación, absorbido rápidamente por la investigación en ese campo. La memoria es un sistema cognitivo, humano no unitario, que nos permite aprender, guardar y recuperar episodios, acontecimientos, hechos y habilidades personales y sobre el mundo. No hay una sola memoria, sino varias memorias. En términos generales, la memoria humana se divide en memoria sensorial, la cual es a partir de nuestros sentidos. Memoria a corto plazo, engloba la información sensorial durante un tiempo de permanencia muy breve. Memoria a largo plazo se refiere a la información que se almacena durante periodos considerados de tiempo. La memoria de los hechos antiguos se trata de aquellos recuerdos que son resultado de un aprendizaje. La afectación de esta enfermedad se ve reflejada en la pérdida de memoria, dificultando las capacidades cognitivas relacionadas con la vista, orientación de forma temporal o espacial, lenguaje, atención, cálculo, funciones ejecutivas y razonamiento verbal. Las relaciones sociales con los demás provocan respuestas de ansiedad y depresión, sobre todo en la etapa inicial de la enfermedad, donde los enfermos conservan a menudo suficiente conciencia de sus déficits,
Además, dificulta el funcionamiento de las actividades de la vida diaria con una pérdida de autonomía del paciente. La repercusión del Alzheimer en las personas en fase leve se enfoca en la memoria reciente, presentando mayor dificultad en retener información nueva. La dificultad para aprender información nueva y recordar información ya aprendida la crea dificultades para la resolución de problemas de la vida diaria, hecho que les impide tener una autonomía funcional de la misma. Según la Organización Mundial de la Salud, un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición del individuo que aumenta su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Entre los factores de riesgo de Alzheimer cabe citar los factores sociodemográficos, como la edad y el género, otros como las enfermedades cardiovasculares y las relacionadas con el estilo de vida de la persona. La pérdida de memoria es el síntoma clave del Alzheimer, y a medida que la enfermedad avanza, las alteraciones de la memoria empeoran y se manifiestan otros síntomas. Al principio es posible que el paciente con Alzheimer esté consciente de la dificultad para recordar las cosas y organizar los pensamientos. Es más probable que un familiar o un amigo noten el empeoramiento de los síntomas. Probablemente se trata del síntoma más prevalente de las demencias, apareciendo en el 95% de los casos. Cada vez hay un mayor número de personas mayores con esta enfermedad y cada vez son menores las redes de apoyo familiar. A esta situación hay que añadir que cuidar de personas con demencia suele asociar a consecuencias negativas para la salud física y psicológica de los cuidadores. El cuidado del paciente con Alzheimer se inicia desde el proceso demencial del paciente, en donde se asigna un cuidador, proceso que pasa por diferentes fases. Primera fase inicial, caracterizada por el desconocimiento. Fase intermedia, caracterizada por el cansancio. Y fase severa, caracterizada por el desbordamiento o, por el contrario, el acostumbramiento. Desde el instante en que la enfermedad de Alzheimer se presenta en un paciente, los cuidados van aumentando el número y complicándose en dificultad a medida que avanza la enfermedad. La mayoría de los cuidadores que son familiares no tienen un aprendizaje de los cuidados que deben ofrecer y cómo relacionarlos a una persona enferma de Alzheimer. En algunos de los casos, los cuidadores aprenden a tener mucha paciencia. Algunos verán sus rutinas modificadas, tienen a adaptarse a los nuevos acontecimientos. La mayoría de las familias tienen la necesidad de informarse sobre el tema, ya que en términos generales se tienen niveles bajos de conocimiento sobre prevalencia, causas y síntomas de la demencia, donde el cuidado es construido y modificado a partir de la acción y reacción, de acierto y error, sin tener mucha preparación. Se percibe que el cuidado prestado por el familiar es mucho más instintivo, cultural y natural que el técnico y científico. A partir de la información mencionada anteriormente, hemos creado una pulsera que puede ayudar a las personas que padezcan Alzheimer, sean tratadas y cuidadas de la mejor manera, ya sea por familiares, pacientes o instituciones médicas. Esta pulsera servirá de guía para poder minimizar errores en la atención clínica, desde los detonantes en el comportamiento del paciente, administración de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, diagnósticos, transfusiones y la ubicación en tiempo real del paciente. La pulsera con identificación cuenta con un innovador módulo de reconocimiento por voz, permitiendo el almacenamiento de información dentro de un código QR dinámico para poder ser registrado mediante cualquier escáner. A su vez, se enlaza en una app que permite monitorear su ubicación desde cualquier lugar en un momento, a partir de tecnología de localización Wi-Fi que utiliza una tarjeta SIM integrada a la pulsera, para poder conectarse mediante redes desde telefonía móvil. Un código QR es un código de barras bidimensional cuadrada que pueden almacenar los datos modificados. La mayoría del tiempo, los datos son un enlace a un sitio web. Las especificaciones sobre el uso de la pulsera son las siguientes. Debe ser colocada a aquellos pacientes diagnosticados con Alzheimer. Debe colocarse en cualquiera de las muñecas. Cuando por las condiciones físicas o algún tratamiento no sea posible, se debe colocar en cualquiera de los tobillos. La hoja de datos debe contener la información más importante para su identificación, previamente verificados. Se debe informar al paciente y a su familia sobre la importancia del portario y de no retirarlo. Cuando exista cualquier duda respecto a la información contenida o legibilidad de la misma, se debe verificar. En situaciones en las que la vida del paciente se puede ver afectada, tiene prioridad
los cuidados antes de la identificación del paciente. La institución de salud debe tener establecido el procedimiento de identificación para pacientes que ingresen. El tipo de investigación que utilizamos es de tipo cuantitativa, ya que por medio de recopilación de datos de las encuestas realizadas logramos adquirir información relevante para la investigación. La finalidad de la investigación es de naturaleza aplicada, ya que se busca resolver un problema práctico que es exponer una pulsera de identificación para pacientes con Alzheimer. El diseño de investigación es de campo, gracias a que la información usada para la investigación es recolectada mediante el contacto directo con la persona mediante la observación y el análisis. La población utilizada para el trabajo es homogénea, debido a que se necesitan únicamente pacientes con Alzheimer. El tipo de muestra es estratificada porque la investigación se concentrará únicamente entre la población que padezca Alzheimer en México y en el mundo. La muestra estratificada es aquella donde la investigación divide a toda la población en diferentes grupos o estratos. Las técnicas utilizadas para la recolección de datos son a partir de las encuestas, para que la información proporcionada pueda ser registrada de manera exacta. Estas encuestas nos brindan información necesaria para nuestra investigación por medio de preguntas concisas para su observación. Estas encuestas se realizaron a 100 personas, las cuales nos dieron su opinión sobre el producto, resaltando la importancia que tiene la seguridad para ellos y para poder conocer dónde y cómo está su ser querido. De igual manera, busca un producto que sea 100% funcional y fácil de usar. También mencionaron que uno de los puntos de ventas que consideran más factibles para adquirir el producto son hospitales, farmacias y tiendas departamentales. Como se ha expuesto, la enfermedad de Alzheimer tiene muchas afectaciones, tanto para quien la padece como para su entorno familiar. Desafortunadamente no existe una prueba específica que pueda prevenir su aparición y tampoco una cura o medicamento que detenga su proceso o invierta el deterioro mental de la enfermedad. Sin embargo, en la actualidad existen intervenciones que ayudan a controlar muchos de los efectos para que el paciente pueda continuar de manera óptima y funcional el mayor tiempo posible. La seguridad del paciente es un tema fundamental en las organizaciones de salud, la cual permite la implementación de estrategias y planes de seguimiento en pro de garantizar una atención segura. El comportamiento que se debe tomar es promover una cultura de seguridad que se traduzca en beneficios para todos, lo cual la adaptación de la pulsera con el sistema de identificación en las instituciones de salud y en pacientes que son cuidados por familiares o particulares evitarán exponer a los pacientes a riesgos innecesarios y tener la certeza de que se encuentran seguros. Se sugiere que se realice un monitoreo de la implementación del método de identificación de pacientes en las instituciones mexicanas, con el fin de verificar si el progreso de las acciones es el correcto en comparación a otros sistemas de salud, permitiendo evaluar la consolidación de una cultura de seguridad en las instituciones. La adopción del sistema de identificación por medio de la pulsera en las instituciones de salud evitará exponer a los pacientes a procedimientos no programados y riesgosos. Muchas gracias. Eso y esto. Muchas gracias. Maestro Eleazar, ¿alguna pregunta en relación al contenido de la presentación del trabajo? No, profesor, todo claro. Ok, yo sí tengo una pequeña duda. Paulina Toledo, mencionaban en la parte metodológica en cuanto a la muestra que ustedes tomaron, cuando ustedes hablan de las personas encuestadas, mencionaron a 100 personas. También mencionan que utilizaron lo que es una población homogénea. De estas personas, la mayoría tenía contacto con alguna persona que padeciera esta enfermedad del Alzheimer. Sí, cada una de las personas que entrevistamos, por supuesto, tienen contacto con pacientes. Ok. También mencionan en este caso que dentro de la parte de las conclusiones mencionaban de que una forma factible
para la venta de este producto que es su pulsera es de que se esté vendiendo en lo que son hospitales y farmacias. ¿Hicieron por ahí algún estudio de mercado en cuanto a la viabilidad del trabajo? ¿En cuanto a la viabilidad de la venta de esta pulsera? Claro, aparte de que consultamos con doctores de IMSS y ISSSTE, eh, comprobamos que en sí en México solo existen 12 establecimientos privados que pueden atender esta enfermedad y los públicos en cambio no cuentan con esta opción. Así que eh, en las encuestas hicimos la pregunta si que ya era necesario que tuviéramos estas medidas y que se implementaran en las instituciones públicas. Y concordaron que es necesario porque no tenemos ningún registro oficial y en la página del IMSS solo se menciona, ahora sí que cómo prevenirla, pero nunca menciona cómo ellas tratarían con esta enfermedad. Ok, muy bien. Gracias. Muy bien, pues maestro Lazar, pasamos a la parte ya de la defensa del trabajo de los muchachos. Preguntas ya de manera particular, ya sea para Paulina, ya sea para Toledo o para ambos, en relación a su trabajo, maestro Lazar. Sí, bueno, ¿qué tan viable es eh, el uso de estas pulseras? ¿Qué tipo de material se emplearía para evitar por ejemplo, el caso del desprendimiento, alguna condiciones climatológicas que puedan irrumpir en el funcionamiento adecuado de la misma pulsera? Me gustaría saber qué tipo de seguridad podría tener para que sea viable este uso. Bueno, se sabe que hay algunos lugares, principalmente Estados Unidos, que a sus ciudadanos cuando hacen algún tipo de visita a algún otro lugar, les implantan algún tipo de chip, alguna cuestión que ya es interna o intracorporal, donde ellos pueden rastrear en tiempo real dónde se encuentra cada uno de sus ciudadanos. ¿Se pensó en algún tipo de algún tipo de tecnología parecida a esta que planteo, o simplemente es un mecanismo que pueda ser viable, factible, costeable? ¿Cuál es la consideración que ustedes tomaron para determinar que una pulsera física externa es lo mejor para este tipo de propuesta? Claro, pues sí, ahora sí que se tuvo en mente alguna cuestión más interna para identificación, pero para su colocación sería necesario, ahora sí que de expertos, para que no dañen alguna corteza, ahora sí que no dañen el cuerpo. Entonces pensamos que lo mejor sería algo externo para no dañar al paciente. Muy Con, bien. con materiales ya sería silicona, Uh-huh. con una parte metálica para su abrochado y la parte del código de barras. Okay. Este tipo de código de barras, este monitoreo, ¿cómo se realizaría? ¿Quién lo Pues realizaría? sí, bueno, se contactaría ahora sí que se preguntaría todos los datos y se almacenarían, y a partir de ello se generaría ahora sí que un espacio en el que se pueda checar y monitorear todo esto para que si alguien externo necesita esta información, pues le sea accesible, ¿no? Entonces, esta información está almacenada en el ordenador de alguna persona que esté cuidándola, o alguna institución pública. Sí, pues lo que se tenía planeado era, en caso de que se hiciera público en alguna institución pública, se buscaría que fuera en la misma página del IMSS o del ISSSTE. Uh-huh.
¿Ese acceso a ese rastreo sería de manera individual o sería de manera general? Pues sería individual, o sea, tendrías tu código único con el que ingresar al paciente que estás buscando. Ok, muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, adelante, maestro Julio. Claro. Tiene también que ver con la parte de viabilidad. Me parece que esta es la parte medular del trabajo, ya que tiene bases muy sólidas, pero a veces la parte teórica choca mucho con la parte práctica, con la realidad. Y lo que les está preguntando el maestro Lazar, pues es esta parte de la realidad. Lamentablemente no tenemos un sistema de salud tan fuerte y lo estamos aconteciendo, lo estamos viviendo actualmente como puede ser un sistema de salud eh, totalmente armonizada que puede tener cualquier otro país de primer mundo. En ese mismo sentido, mi pregunta es, ¿cuáles son las limitantes? Ya nos hablaron de la parte de las bondades, de lo que sí se puede hacer. Pero ahora mi pregunta es, ¿cuáles son las limitantes? ¿Cuáles son las problemáticas? Hablemos de una crítica constructiva de tu trabajo. ¿Cuáles son las limitantes que tiene lo que es tu trabajo de investigación hablando de la generación de este prototipo de pulsera? ¿Cuáles son los problemas que se enfrentarían ustedes como si ustedes fueran estos propulsores en cuanto a la generación de un nuevo modelo que no existe? ¿Cuáles son esas limitantes? Pues, bueno, el problema son las instituciones de salud, porque como ya sabemos, hay varios problemas de corrupción en ellas y a veces solo se usan como, ahora sí que como diría, "Ah, pues estamos mejorando en esto, ya tenemos esto y esto", pero en cambio no, a veces hasta no se realizan lo que prometen, ¿no? Entonces, una limitante sería el apoyo. Entonces, considerando eso, yo creo que sería mejor ahora sí que realizar como una empresa y que ahora sí que nuestra pulsera sea tomada en cuenta en las instituciones públicas y que no las instituciones públicas lo realicen en sí. Digo, esa sería una buena idea, pero ahora sí que el problema ahora sí que concordar esto con las instituciones públicas sería algo difícil. En cuestión de la fabricación, pues en eso no habría tanto problema, porque ahora sí que ya hay muchas empresas que pueden realizar esto en masa con un solo pedido, así que en eso no habría problema. ¿Alguna otra pregunta, maestro Lazar? Esta cuestión de que me dices que hay una viabilidad y que es de alguna manera fácil desarrollarlas, ¿cuál sería el costo total que le implicaría a una familia adquirir una pulsera de este tipo? Más o menos el costo sería de 149 pesos, que ya permitiría al usuario seguir disfrutando de la vida, ya que en los seres queridos lo que más le preocupa es cómo está su familiar y por eso cuando salen pues no tienen mucha tranquilidad, entonces el costo sería mínimo. Claro, esto Sí, dependería. sí, Bueno, adelante. claro. Ah, claro que esto dependería del material que decidan y ahora sí que consideraría lo más viable que se pueda decidir ahora sí que de qué material quieren que sea hecha la pulsera. Aparte del rastreo y la identificación de los datos del portador, ¿qué otra bondad podríamos eh, agregarle? Pues se tenía planeado que, o sea, considerando que tuviera todos sus, ahora sí que rastros médicos y todas ahora sí que o en caso de operaciones o medicación o ahora sí que alergias, ahora sí que todo lo necesario para que ya no se tenga que realizar otra cosa y solo se tenga toda la información reunida en un lugar. De hecho, más o menos sería el formato así como se los voy a mostrar ahorita.
Así sería el formato, donde ya con la aplicación, ya cuando agarre el QR, te mandaría al formato en donde se identifica ya claramente todos los datos del paciente, el hospital, de si necesita alguna urgencia, la dirección donde vive y teléfonos de sus familiares y algunas observaciones que hace la institución que lo atiende. Este concentrado de información, ¿quién se encarga de asumirla, de registrar? ¿Ustedes o es una plataforma específica, es una app? Pues se tenía planeado que fuéramos nosotros los que controlábamos esto y ya si consiguiéramos ayuda de alguna otra institución, pues ya sería compartido, ¿no? Pero la pregunta concreta sería, ¿ustedes tienen en su poder este programa, este software, o cómo se podría identificar? ¿Ustedes lo programarían? O sea, ¿ustedes tienen la posibilidad de programarlo? Sí, pues digo, nosotros no tenemos muchos conocimientos de programación, pero conozco varias personas que ya nos darían un cierto costo para programar y pues, ya tenerlo ya físico. Uh-huh. O sea, por el momento es una idea, no está materializada a través de un programa, sino sí se tiene la idea, pero el programa como tal no existe todavía. Claro. Ok, muy bien. Adelante, maestro Julio. Gracias, maestro. Me parece una idea, como se ha mencionado, una idea muy buena. Desde la parte de la explicación de los jóvenes, me parece que no es un trabajo tan complejo, porque ya los aditamentos ya existen. Sería algo similar a lo que hacemos muchas veces en el supermercado, en donde agarramos un objeto y a través del código QR o código de barras nos muestra lo que son las características del producto, costo, descuento, etcétera. En este sentido funcionaría de la misma manera. Inicialmente ustedes plantean lo que es un costo. Me parece que ese costo pues es considerando las necesidades del mercado, así como la competencia de otro tipo de dispositivos de identificación, me parece muy bajo. Obviamente que no soy el experto en la materia en cuanto a estudios de mercado, costeos de producto, pero si fuera de esa manera, me parece que es una alternativa, es una propuesta excelente, porque en este caso estaría abaratando lo que es el servicio de identificación y sobre todo sería un objeto que vendría a solventar muchas problemáticas que existen actualmente con este tipo de personas. Y mi pregunta en ese sentido es la siguiente. ¿Qué necesitan ustedes para poder echar a andar lo que es esta idea que tienen ya en mente? ¿Qué necesitan ustedes? Pues sería ahora sí que el recurso económico y ya las fuentes en las que podríamos, ahora sí que los materiales, podríamos mandarlas a pedir y dónde programarlo, pues ya estaría contemplado, pero sí, lo principal sería el recurso económico. Ok. ¿Tú puedes programar? Pues tengo conocimiento, pero no creo Con ese que, conocimiento, con ese conocimiento, ¿crees que no se podría generar lo que es un pequeño prototipo? mm, pues creo que sí podría. Ok. Bueno, en ese sentido, pues ahí está el reto. Me parece que es una oportunidad. Hay instituciones del sector gubernamental que en este caso pueden apoyarte, eh, ya un poco fuera de lo que es la temática. Me parece que por ahí ustedes con este tema que están ustedes abordando
pudiesen inscribirse a un tipo de financiamiento gubernamental. Y por qué no en algunos años decir, bueno, la idea que teníamos hace algunos años, hace algunos cuantos días, pues ahora ya se está avanzando, ¿no? Que no solamente se quede el trabajo en esta parte teórica o en esta parte como cumplir con la carga académica de una materia más, sino que los trabajos académicos que ustedes hacen, que parten desde cero, pues obviamente tengan lo que es un impacto netamente en las necesidades que tiene nuestra sociedad. Maestro Eleazar, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? No, yo sí quisiera reconocer que sí es algo muy atinado lo que ellos decidieron trabajar. Creo que de los sectores más olvidados dentro de la sociedad son los adultos mayores, y dentro de esa población hay múltiples limitantes, y una de ellas es esta enfermedad del Alzheimer, que muchas veces pasa desapercibida porque no tenemos un contacto directo con este tipo de padecimientos, pero pues ya haciendo el análisis del estudio que ellos hacen, nos da una panorámica bastante amplia de toda la degeneración que puede existir, hasta la pérdida total de la memoria o de las memorias, y que las personas que lo padecen de manera, a lo mejor de manera inconsciente, porque no se dan cuenta de lo que lo padecen, pero creo que los que lo padecen más son los que están a su alrededor. Y esta cuestión de saber, tener la claridad dónde se encuentra un familiar, un ser querido, es de suma importancia. Incluso yo podría considerar que este tipo de proyectos se podría emplear en otros ámbitos. Por ejemplo, actualmente que tenemos la problemática de la desaparición de menores, de mujeres, creo que también se podría ampliar todavía más esta idea, y a lo mejor no centrarlo, o más bien centrarlo en diferentes ámbitos para tener un mayor impacto en la sociedad. Y yo creo que es un trabajo bastante rescatable, y que sí tiene un impacto y no solamente se queda en una investigación de datos, no solamente la recopilación de datos, sino sí puede ser viable su aplicación. Es todo por mi parte, maestro. Gracias, maestro. ¿Le parece que nos pasemos a la parte de la deliberación, a la parte de las rúbricas? Maestro Eleazar. Sí, adelante, maestro. Ok, entonces, jóvenes, nos permiten un momento, pueden abandonar lo que es este espacio unos 5 minutos en lo que deliberamos, por favor. Claro que sí, profesor. Claro que sí, Gracias. profe. No, maestro, pues rellenamos la rúbrica, comparamos Sí, lo que son nuestros porcentajes y generamos lo que es el promedio. Y nos ponemos de sí. acuerdo nada más. Ok, muy bien. Bueno.
maestro Lazar. Maestro Lazar, ¿me escucha? Ya, perdón, maestro, no tenía encendido mi micrófono. Sí, igual coincide en la parte de la presentación del video, igual les puse ahí lo que es 8. Y en la parte de los objetivos, les Sí, puse 8. Entonces me da a mí un total de 96. 96, yo tengo 98. Ok, entonces en promedio. Sería 97, maestro Lazar, el promedio de los Excelente, maestro. Sí, me parece que es un trabajo muy completo. Fue de los trabajos que más me gustó en este caso seguir. Sí, No tuvieron muchas complicaciones lo que son los jóvenes, más que las recomendaciones, obviamente, de la estructura del trabajo de investigación. sí, Cuando usted me llamó en alguna ocasión para saber del seguimiento de los muchachos, pues sí me sorprendió, pero gratamente de saber de que también a usted lo había sorprendido en el sentido de la estructura, del fondo, de la concreción de las ideas. ¿Por qué? Porque fue un trabajo muy bueno. Sinceramente, los muchachos se dedicaron a lo que es el trabajo de investigación, siguieron las recomendaciones y pues el resultado pues está visible, ¿no? Me parece que claro que sí, maestro. no hay más que felicitar a los muchachos por su trabajo. Sí, de hecho, pues yo creo que no estamos acostumbrados a recibir trabajos de este tipo, y yo creo que por eso fue mi inquietud en un determinado momento, y ya una vez que usted me aclaró cuál era la circunstancia, Se le apagó su los detalles micrófono. que se tuvieron que haber corregido, pero que sí, veo que sí hubo un avance muy significativo, maestro. Y también las felicitaciones para usted. Muchas gracias. Pues ya para no quitarle su tiempo, maestro, creo que tiene clase. Si gusta, me quedo con ellos o nos acompaña un momento más como guste. Los espero, maestro, no hay ningún problema. Muchas gracias. Entonces ya les invito a los muchachos. Ok, muchachos, ¿me alcanzan a escuchar? Sí, profe. Muy bien, ya platicamos. Ya checamos lo que son las rúbricas. El maestro Lazar les da una ponderación de lo que es el 98%. Yo fui un poquito más estricto, yo les di un 96%. El promedio de ambas evaluaciones nos da un 97%. Sinceramente es un trabajo muy bueno en cuanto a la estructura del mismo. El video fue bueno, por ahí tiene algunos detallitos, quizás por la misma plataforma, por la conexión de internet. Algunos detallitos es ahí donde yo les bajé, por ejemplo, en la parte del video, pero son detalles pues de carácter técnico. Otro aspecto donde yo les bajé fue la parte de los objetivos, pero quizás ahí la culpa pues no es de ustedes, es netamente mía, en el sentido de que al momento de plantear los objetivos yo busqué impulsarlos, busqué retarlos, y en reto pues aquí está, ¿no? Quizás no llegamos a la concreción física de lo que es una pulsera, pero ya tenemos la parte de la idea, y a veces lo que nos falta son ideas, y ya la tienen ustedes.
Sinceramente, los felicito, muchachos, es un trabajo muy bueno, la calificación es acorde a su esfuerzo, y pues muchas felicidades. Maestro Lazar, ¿algo que quisiera decirle a los jóvenes? De antemano quiero felicitarlos porque desde un principio se mostraron un interés, determinación, trabajo, esfuerzo, bastante. A mí me agradó la idea, esta cuestión de que ahora eran ustedes los que me presionaban. Desafortunadamente, por el tipo de materias que imparto, mi carga horaria es muy amplia y pues sí, en muchas ocasiones sí, pues tuve que estar partiéndome en varios pedazos para poder cumplir con ustedes. Pero a mí me agradó la idea que ahora eran los estudiantes quienes nos presionaban. Y pues ahí está el resultado de su propia formación, de su propia determinación para asumir su formación. Y no me queda más que felicitarlos, también felicitar al maestro que por la facilitación de los conceptos, ustedes también tuvieron esa posibilidad de acercarse de una manera más específica, concreta, y se pone de manifiesto en el trabajo que realizaron. Muchas felicidades, muchachos. Gracias, profe. Repito nuevamente lo que es su calificación para que no exista lo que es alguna duda. Es de 97%. ¿Okay? Pues ya para finalizar, muchachos, algo que quisieran ustedes hablar, argumentar. Por nuestra parte sería todo. Los escuchamos. Nada, pues gracias por el apoyo y no se preocupe, profe Eleazar, lo entendemos porque sí lleva un buen de clases. Ahora sí que es muy entendible con su carga horaria. Pero aún así, gracias por dedicar el tiempo a nosotros. Igual, profe Orlando, gracias. Ahora sí que por las recomendaciones y todo el apoyo que nos dio en el camino. Y pues ya, creo que decir gracias. Bueno, muchachos, pues sería todo de nuestra parte. Les agradezco su tiempo. Nos extendimos un poquito más, pero bien vale la pena. Muchas gracias y felicidades. Hasta luego. Muchas gracias, Gracias, felicidades. Hasta luego. Hasta gracias, luego. Gracias. bonito A día. todos, gracias, maestro Lazar. Muchas gracias. Igualmente, Bonito día. gracias, Bye. maestro. Gracias, profe. Bye.